Excelente. Empecemos estableciendo las diferencias y las semejanzas el día de hoy de estos dos ejes. Semejanzas. Ambos son ejes tubulares. Presentan un hueco en el centro. Y esto es clásico de los ejes denominados ejes de liberación rápida que ya suelen traer con mucha frecuencia las masas de nuestras bicicletas. Algunas presentan liberación rápida en ambas llantas, otras presentan solo en una llanta. Los modelos y las marcas se caracterizan por eso. Otra semejanza, ambos son ejes para una masa posterior. ¿Correcto? Ambos son ejes para una masa posterior. Sin embargo, los dos no presentan una utilidad semejante, sino que tienen utilidades distintas. Si tomamos este eje, vamos a colocar estos accesorios para mostrarles. Este eje ha sido diseñado, ha sido fabricado para usar únicamente con masa con vías, para masa con canastillas, y usa estos accesorios, usa este sistema de ajuste, ¿correcto? Ahora, te vamos a señalar que este eje, si ha sido diseñado para masa con vías, no está diseñado para una masa con rodaje. En algunas oportunidades han habido clientes que tienen una masa con rodaje y se ha roto este eje. Entonces, una razón muy poderosa por la cual no debes usar este eje para una masa con rodaje es que si te fijas, todo el eje presenta un diámetro igual. Es decir, tiene una uniformidad en el diámetro. No hay ninguna sección que presente algún diámetro mayor, sino tiene una uniformidad. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia con el otro eje? Este eje presenta tres secciones de diámetros. El hilo tiene un diámetro semejante a este de acá. Hasta ahí bien. Encontramos una sección y ahí se diferencia. Esta sección es de un diámetro mayor al hilo y que permite el reposo del rodaje. Y una tercera sección en el centro de un diámetro mayor que sirve como tope para el rodaje. Entonces, tomamos acá el rodaje y nos damos cuenta que nunca encontramos ninguna sección de mayor diámetro que lo detenga. Presenta demasiada oscilación, demasiado movimiento, demasiada inestabilidad y así estaría tu llanta si tú usas este eje. Dañarías el rodaje, dañarías tu masa, tu llanta tendría una rotación muy inestable y sería un gran problema. Entonces nunca debes usar este eje para una masa con rodaje, no está diseñado. Este eje sí lo está. Si bien es cierto al inicio presenta una oscilación, luego llega esta segunda sección y se fija, queda fijo. Una tercera sección sirve como tope, como pared y le da estabilidad al rodaje, le da rigidez al rodaje. Ahora ten en cuenta lo siguiente, retiramos el rodaje y fíjate en la segunda sección, coincide correctamente con el diámetro interno del rodaje, por eso se apoya, reposa fijamente, cosa que no pasa con el eje anterior, por la uniformidad de su diámetro. Entonces, este eje sí es diseñado para una masa con rodaje. Entonces, este no debes usarlo, no te va a brindar un buen funcionamiento. El gran problema es que este eje cuando se rompe en una masa no lo encuentras como repuesto. Tendrías que comprar una masa nueva para sacar este eje y usarlo en tu masa anterior. Esto sí es mucho más frecuente que lo encuentres. Es mucho más fácil que lo encuentres, pero no sirve para una masa con rodaje.